Bueno, vaya por delante que existe un informe que todavía no se ha presentado de la policía, donde se dice que precisamente desde policía ya se están haciendo muchos de los trabajos que se piden en la moción y de hecho que se está colaborando con la justicia en la medida máxima que se puede dar las competencias. Pero leyendo la moción me ha recordado un poco en la última temporada de American Horror Story, donde Kai, un reaccionario admirador de Trump, pretende ganar unas elecciones a concejal sembrando el terror entre sus vecinos y vecinas, generando un clima así de inseguridad, al mismo tiempo que se presenta como el salvador, ¿no? Como el que tiene una solución para la situación. Ciudadanos, en esta línea de populismo reaccionario, de populismo de derecha, describe una realidad exagerada, al menos a mi entender, dentro de este municipio, pero preocupante, como Kai, que preocupa a sus vecinos y vecinas. Y propone medidas inocuas o directamente inconstitucionales y, por lo tanto, imposibles. En una de las propuestas, por ejemplo, insta, en cuanto a dar poderes a un presidente de comunidad para instalar el desalojo, no aclara ni el cauce ni establece los motivos. De hecho, se dice simplemente por una perturbación en la convivencia y seguridad de la comunidad de vecinos, por lo que podría, entendemos, estar vulnerándose tanto el derecho a una vivienda como al derecho de la propiedad. Además, no queda claro si ese desalojo exigiría un previo procedimiento. Entendemos que sí, porque si no, incurriríamos en otra inconstitucionalidad más, que viniendo de Ciudadanos, pues es curioso, ¿no? Tan constitucionalistas ellos, como es el caso de prejuzgar una situación antes de pasar por un procedimiento. Por lo tanto, si hay que pasar por un procedimiento, estamos ante un procedimiento como el que existe ya a día de hoy, del desalojo o lanzamiento, y por lo tanto nos encontramos con la justicia en las mismas situaciones en las que nos encontramos a día de hoy. Es decir, con los recursos que tiene y con las posibilidades. Y eso quiere decir con plazos dilatadísimos y problemas. Al final, lo que queremos aquí dejar un poco en evidencia es que el problema al final no es venir con un papel o reformas legislativas, sino establecer recursos y poner recursos a disposición de la justicia para que sea más rápida, para que sea más efectiva. De hecho, cuando se habla de propios ciudadanos de juicio rápido, a mí me gustaría saber exactamente de qué estamos hablando, porque no hablan de ningún procedimiento concreto y además los juicios rápidos o sumarios en nuestra legislación no existe. Vuelvo a repetir, ustedes que son los máximos defensores de los presupuestos generales del Estado, cuyos presupuestos ponen a disposición de la justicia también recursos para que mejore, para que funcione mejor, les recuerdo que su propuesta en 2018 ha aumentado un 3% en justicia, menos de lo que aumentó ya en 2017, y por lo tanto que mantiene la situación actual y penosa de los juzgados de este país. Ciudadanos, en este sentido, y a nosotros nos preocupa porque con una mano apoya los presupuestos de la vergüenza y de los recortes, recordemos también en justicia, y por otra condena a la justicia a seguir lenta, mientras vienen aquí a presentar mociones para al final darse golpes en el pecho diciendo que están proponiendo soluciones cuando son parte del problema. Yo es que creo que constantemente se están mezclando dos realidades que no tienen nada, pero nada que ver. Es decir, no, vamos a ver. Me acaba de decir usted que acaba de presentar, que ha presentado esta moción solo para el caso de delincuencia, de ocupación ilegal, pero de ocupación ilegal ¿de qué tipo? Ya usted dentro de ahí ya está haciendo diferencias. Y ya tampoco me queda muy claro qué le parece a usted antisistema. Eso para empezar. Pero lo que no puede decir es que hay cientos o decenas de pisos ocupados en barrios y después hablar de grupos organizados de delincuentes. O sea, es que creo que estamos mezclando dos realidades completamente diferentes. La ocupación de viviendas por X motivos y después la existencia de pisos, de narcopisos y pisos que son un medio para perpetrar delincuencia. Eso para empezar. Y usted mismo, que es usted quien ha presentado la moción, las está, ya no sé si confundiendo o intencionadamente
mezclándolas, ¿no? Entonces, entienda que de alguna manera, pues, que al final, yo se lo estoy diciendo, si existe delincuencia, si existen narcopisos, no hace falta que esté habilitado el presidente de una comunidad para presentar o para iniciar ningún tipo de procedimiento. Es que puede presentar una denuncia en la policía y la denuncia, evidentemente, si se constata que es verdad, es que pueden entrar perfectamente con una autorización judicial. No hace falta ni pedir aquí ni juicios rápidos ni nada. Es que ustedes están mezclando cosas. El juicio penal que después viene, después de asegurar. Pero para eso no se necesita lo que ustedes han dicho, se necesitan recursos. Y a mí, yo lo que he manifestado es que me subleva que al final se viene aquí a hacer demagogia, porque lo que se necesita son recursos. La justicia necesita recursos. Y aunque los plazos por una reforma se digan que son de X días, al final resulta que son el doble, el triple o muchísimo más. Entonces, ustedes con una mano están apoyando unos presupuestos generales que recortan y que mantienen la situación de la justicia de lentitud. Eso es lo que he dicho yo. Y por otro lado, ustedes vienen aquí a hacer demagogia y a presentar una solución que no es una solución, porque se lo ha dicho la policía, el jefe de la policía.